Perfecto. Están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Ven la presentación, chicos? Ah, ok, gracias, Steven. Listo. Permítame un segundo. Acá le doy ingreso a otro compañero. Bueno, ya estamos 6. Entonces, un saludo muy especial para Dayana, para Freddy, para Luis Ángel, para Steven, para Joana, que nos acompañan en la noche de hoy en nuestra sesión en línea. Entonces, hoy nos encontramos nuevamente con nuestra competencia de derechos fundamentales. Recordemos que esta competencia hace parte de las competencias transversales que ustedes están viendo en el proceso formativo. Nos encontramos hoy 4 de noviembre, siendo las 7:09, con el programa de formación en análisis y desarrollo de software. Fichas 2977-407, 2977-408 en nuestra fase de ejecución. Muy bien, entonces como siempre, pues tenemos el orden del día que vamos a trabajar, vamos a mirar los resultados de aprendizaje de esta última evidencia, bueno, el saludo que ya lo hicimos, el abordaje de la temática y la descripción de la entrega de la evidencia y al final el espacio para dudas e inquietudes. Bueno, entonces recordemos que esta competencia ya hemos tenido dentro del desarrollo de esta etapa de ejecución, hemos tenido que entregar dos evidencias, ¿cierto? Una evidencia o una actividad de aprendizaje que desarrollamos al inicio de la competencia que hacía referencia, hagamos como un recorderis un poquito de lo que estábamos haciendo, y era como una radiografía, como un diagnóstico de cómo se ve ese tema económico y laboral en el contexto o en el lugar donde nosotros normalmente nos movilizamos, nos relacionamos, qué vemos, qué observamos y nos permitió identificar con muchos aportes que ustedes hicieron, supremamente valiosos en sus evidencias, que efectivamente pues hay unas carencias en el tema de la garantía de derechos, ¿cierto? Todavía vemos que hay mucho empleo informal porque hay organizaciones o entidades todavía que no generan todas las garantías, todas las prestaciones, la seguridad social que debe tener todo trabajador, ¿cierto? Entonces seguimos haciendo esa lucha continua con esa garantía que deben tener cada uno de los trabajadores y para brindar mejores oportunidades y que esto a la vez nos brinde pues mejores condiciones de vida. Después vimos en la segunda evidencia, recordemos que estábamos hablando de esos derechos individuales y colectivos que tiene todo trabajador. Entonces especificamos, bueno, pero sí, hay falencias, hay dificultades, no hay trabajo o hay trabajo informal, pero venga, ¿cuáles son esos derechos a los cuales cada colaborador tiene cuando realiza un vínculo laboral? ¿Sí? ¿A qué tengo derecho yo como colaborador, como trabajador en el país, teniendo en cuenta la legislación, teniendo en cuenta nuestra constitución política, nuestro código sustantivo de trabajo y también las líneas que nos dan los entes internacionales en el tema y en materia de empleo? Entonces, ¿cómo funciona? Y ahí aprendimos que todo trabajador tiene derecho a tener que sea reconocida su prima, sus cesantías, sus intereses de cesantías, que tiene derecho a tener unos periodos de descanso, dentro de ellos están las vacaciones, ¿cierto? Todos esos temas que también a nivel colectivo es importante conocer y saber que nos podemos asociar, nos podemos agrupar en pro de la lucha de los intereses comunes por mejorar esas condiciones precisamente en la dinámica laboral. Entonces, es importante hacer ese reconocimiento para poder ejercer adecuadamente, practicar cada uno de estos derechos como lo dice la competencia. En este momento volvemos y nos encontramos con la última actividad de aprendizaje de esta competencia. O sea, ya aquí estamos en la recta final de la competencia, no solamente del año, sino que también de esta competencia ya estamos finalizando y hoy vamos a abordar la última evidencia que nos va a permitir poder cerrar con broche de oro toda esta temática importante que me parece ustedes
van a ejercer, van a practicar cuando estén ya trabajando en sus diferentes actividades y en lo que se están formando, cuando sean empresarios, ¿por qué no? O cuando estén también en el tema de empleabilidad en alguna empresa nacional, internacional, puedan también darse cuenta cómo se está dando esa dinámica del trabajo, si son condiciones justas y si no lo son, pues hoy vamos a mirar cuáles son esos mecanismos de defensa que debemos implementar cuando estamos expuestos a una vulneración o a una violación o a una posible mala práctica en el tema de los derechos fundamentales. Entonces, hoy vamos a hablar de esos mecanismos de defensa que existen para poder hacer valer, digámoslo así, esos derechos a los cuales tenemos nosotros que tener cuando incluimos un vínculo laboral. Bueno, entonces, quiero pues nuevamente hacer como esa reflexión de que el derecho al trabajo no ha sido, reconocer el trabajo como un derecho no ha sido algo de ayer tarde, sino que ha sido una lucha continua y una gran conquista que se ha dado también en el tema de las movilizaciones, en el tema de los grupos, en el tema también de la concientización y sensibilización de los empresarios, en los cambios también que han visto de cómo es la administración, de que ya no hablamos de la administración como netamente se veía antes, que era ver el trabajador como esa persona que solamente tenía que producir, producir y producir, sino que ya lo vemos como con ese factor humano, como hablamos ya de la gestión del talento humano, hablamos ya de la gestión por competencias, hablamos de que los trabajadores son el activo intangible más importante de las organizaciones, por ende hay que cuidarlos, protegerlos y que esto va ligado a la productividad y a la utilidad de una empresa. Si tenemos empleados, trabajadores que se sientan cómodos, que tengan buen trato, que se sientan tratados con dignidad, ¿cierto? Pues estas personas seguramente van a tener un mejor desempeño en el tema laboral y por ende, pues como que ganamos todos, ¿no? Entonces, dentro de estos trabajos, yo quisiera preguntarles a ustedes, cuando hablamos de violación de derechos al trabajo, ¿cuál podría ser un derecho que se pueda vulnerar en la dinámica laboral? ¿Cuál creen ustedes que puede ser uno de esos derechos o que observamos que frecuentemente se vulnera? Si quieren, pueden activar el micrófono o me pueden escribir también en el chat y yo aquí los leo. ¿Cuál podría ser un derecho que se vulnera, que ustedes ven, que observan, de los que vimos o de los que ustedes ya saben y han analizado? Joana. Pues digamos que se ha notado muchísimo y más acá en Latinoamérica, digamos con los migrantes, el derecho al, no sé, el salario digno. Muchas personas que llegan de otros lados simple y llanamente porque son del extranjero o personas que no tienen educación, les pagan menos de un salario mínimo. Entonces también ahí están vulnerando esos derechos, ¿no? Porque se Ujú. supone que hay un salario mínimo y les están pagando menos del salario mínimo. Sí, muy bien, Joana, muy importante tu apreciación porque definitivamente, digamos que hay eh, se aprovechan, digamos, de la necesidad de que las personas deban generar algún ingreso para llevar a sus casas, a sus viviendas, y entonces lo someten, ¿no? Recordemos que el sometimiento también es una vulneración de derechos laborales. Entonces, cuando yo le digo, venga, yo lo contrato, pero no le puedo pagar sino 80.000 pesos, no le puedo pagar sino tanto, ¿cierto? Que ni siquiera constituye un salario mínimo legal vigente, sino que en muchas ocasiones vemos que está por debajo y que muchas personas, pues por sus condiciones, no solamente con nuestros migrantes, sino también nos pasa a los nacionales, a los que estamos aquí, ¿y esto qué pasa? Esto trasciende un poco más, porque cuando en las empresas se ve que yo puedo contratar una persona que me trabaja y, por ejemplo, es profesional y yo le pago el salario mínimo y me trabaja, pues porque no voy a contratar a otro y a otro, ¿cierto? Y entonces uno dice, no, pero es que yo estudié, yo soy tecnólogo, yo soy profesional, pues un salario mínimo, pues no es el reconocimiento a ese esfuerzo académico, a ese esfuerzo, esa experiencia que yo he tenido, ¿cierto? Entonces, recordemos que dentro del código sustantivo también habla de que debe haber una equidad
que al igual trabajo debe haber una contraprestación en salario que sea equitativo a esa actividad, a mi hoja de vida, a mi experiencia, donde se valore y se tenga en cuenta mi formación y mi experiencia, ¿cierto? Pero sin duda, Joana, es una situación que pues a través también de la migración se dio, y es que hoy en día vemos que ese tema salarial pues se volvió como esa forma de decir, venga, yo lo contrato, pero le pago tanto y si le sirve bien y si no también porque ahí hay más, ¿cierto? Y no se valora esa capacidad de la persona. Entonces sí, efectivamente es una vulneración muy clara en las condiciones laborales. Muy bien, Joana. ¿Quién más quisiera darnos un ejemplo de pronto de vulneración de derechos? No sé cómo se llamaría, profe, pero digamos, como el derecho al descanso, es de que su jornada terminó a tal hora y ya de ahí para allá no hablen más del tema de que no, necesito que termine de finalizar esta tarea, que necesito que esto, necesito que... Ujú. Derecho al descanso o algo así. Sí, claro que sí, Luis Ángel, muy bien. El derecho, recordemos que dentro del Código Sustantivo habla de que todo trabajador tiene derecho a unos periodos de descanso y que esos periodos de descanso tienen una razón de ser. No es capricho del trabajador, no es que, ay, es que el trabajador tan flojo, ¿cierto? No quiere trabajar, ay, es que ya se cansó, ay, es que no es productivo. No, es que esos derechos al descanso tienen una razón de ser, y es que las personas deben tener un equilibrio entre su tiempo que dedican al trabajo versus el tiempo que están en familia y que pueden nuevamente retomar energía, restablecer su capacidad física y mental para trabajar más. Entonces, a veces y hoy en día, incluso con los correos electrónicos y los WhatsApp, no recuerdo en este momento muy bien el decreto o la ley que salió, pero hablaba de que después de las 6, bueno, después de la jornada laboral, no se podían enviar correos electrónicos, ¿cierto? Por el respeto al espacio ya de descanso precisamente. Algunas empresas lo siguen haciendo, ¿sí? Y es una vulneración a ese derecho y a ese periodo de descanso que tiene todo trabajador y que está en el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, muy bien, no respetar esos periodos de descanso, sean en jornada laboral, o sea, entre jornada, o sea, el descanso semanal, o sea, ese periodo de vacaciones al cual también tenemos derecho, es una clara vulneración también. Muy bien, o sea, es muy importante. ¿Alguien más? Bueno, ya estamos más compañeros acá. Voy a proyectar este video. Por favor, también me confirman si lo escuchan, para dar respuesta también a muchos de estos interrogantes y para conocer también qué debemos hacer cuando se pueda presentar una violación de derechos. Espérenme un segundito porque creo que ustedes no lo van a poder ver. Regálenme un segundo, dejo aquí de compartir pantalla. Les voy a compartir este. Permítame un segundo. Durante 4 años en una Vamos a compartirla con... empresa privada recibiendo un salario de 2.500.000 pesos. ¿Me confirman si lo están escuchando? Sí, señora. Ok, muchas gracias. Durante 4 años en una empresa privada recibiendo un salario. Entonces lo voy a colocar acá desde Ha el trabajado comienzo. durante 4 años en una empresa privada recibiendo un salario de 2.500.000 pesos por medio de un contrato a término indefinido. La empresa no le pagaba su pensión y ARL. Ante esta situación, Juan se acercó a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo de la ciudad para dar a conocer su caso. El Ministerio del Trabajo realizó una inspección a la empresa y comprobó que estaba incumpliendo el pago a seguridad social de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo impuso una multa y dio a conocer a los trabajadores los derechos laborales que tienen al prestar sus servicios a una organización. Las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a un salario justo y equitativo, que debe ser suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Derecho a la seguridad social. Esto incluye salud, pensión y riesgos laborales.
Derecho a la estabilidad laboral. Significa que los trabajadores con contrato a término indefinido no pueden ser despedidos sin una causa justa. De lo contrario, tienen derecho a una indemnización. Derecho a la libertad sindical. Tienen derecho a afiliarse a un sindicato y participar en actividades sindicales sin que esto afecte su relación laboral con el empleador. Derecho a la negociación colectiva. Este es un derecho que les permite negociar colectivamente con su empleador las condiciones laborales, salariales y de trabajo. Derecho a vacaciones remuneradas. Estas varían según la duración del contrato y la antigüedad en la empresa. Derecho a prestaciones sociales. Los empleadores tienen la obligación de pagar las prestaciones sociales a sus trabajadores. Estas incluyen el salario mínimo, horas extra, vacaciones, primas de servicio y las cesantías. Calzado y vestido de labor o dotación. Este es un pago en especie que el empleador hace al trabajador o trabajadora cada 4 meses y corresponde a un par de zapatos y un vestido completo adecuado a la tarea que desempeñe. Licencia de maternidad y paternidad. Es un tiempo de descanso al que tienen derecho las madres y padres trabajadores. Estimado trabajador, si sus derechos laborales están siendo vulnerados, no se quede callado. Acérquese a la Dirección Territorial de su ciudad o Inspección Municipal y presente su denuncia o queja. Un inspector del Trabajo y Seguridad Social adelantará una actuación administrativa por presunta violación a la normatividad laboral. Esta denuncia también puede tramitarse de manera virtual en la página web www.mintrabajo.gov.co seleccionando el enlace Erradicación de PQRSD. Ok. Bueno, vamos a compartir nuevamente acá pantalla. Compartir. Bueno, entonces, así tengo el micrófono abierto. Entonces, bueno, recordemos que que el Ministerio de Trabajo es como ese ente superior que regula y supervisa que efectivamente las relaciones entre trabajadores y empleadores se esté dando de una forma adecuada, cumpliendo con todos los parámetros de la ley, con todas las condiciones que exige nuestro Código Sustantivo de Trabajo, dándole cumplimiento al 100%. Pero si en algún momento se presenta alguna situación que genere una posible vulneración a ese derecho al trabajo, el trabajador puede acercarse a una de las oficinas territoriales que existen del Ministerio de Trabajo en cada uno de las ciudades. Allí un inspector de trabajo está ahí listo para escuchar y analizar la situación específica de cada trabajador, porque no todo es vulneración de derechos. A veces sí hay una posible vulneración, a veces no, a veces es más desconocimiento de que efectivamente ese es como el conducto, o esos son los derechos, o esas son las obligaciones. Entonces allí está el inspector, que es una persona que sabe sobre el tema, escucha, y si posiblemente hay una vulneración de derechos o un incumplimiento frente a esos derechos de trabajo, pues llama a una conciliación, y es como el primer paso para poder dar aclaración y conciliar sobre esa situación de inconformidad. Entonces, si ustedes en algún momento están expuestos a una situación así, pueden acercarse a una de las oficinas territoriales del Ministerio de Trabajo, que allí también, no solamente si hay una situación de vulneración, sino también ustedes tienen alguna duda o inquietud sobre el tema de las condiciones laborales, pues allí les pueden aclarar muy bien todo este tema. Si de pronto alguno de ustedes dice, no, yo quiero tener mi propia empresa, pero tengo dudas, ¿cómo hago el proceso de contratación? ¿Cuál será el mejor tipo de contrato que yo pueda tener con mis trabajadores para precisamente evitar no cumplir con mis obligaciones como empleador? ¿Qué debo hacer? También allí en el Ministerio de Trabajo nos pueden dar claridad sobre este tema de contratación, cómo se paga la seguridad social por días, cómo se liquida. Todo este tema es muy importante y allá les brindan esa asesoría, y recordemos que pues es gratuita porque es una de las obligaciones que tiene el ministerio. Bueno, entonces en este sentido podemos decir que no solamente a nivel territorial, a nivel de nuestro país, existe un sistema que da claramente cuáles son esas normas que debemos cumplir con nuestros trabajadores, sino que también a nivel internacional también hay unas normas internacionales de trabajo que están diseñadas por la OIT. Recordemos que la OIT es esa agencia
de la ONU encargada de todos los temas que tienen que ver con el tema de los trabajadores y los empleados, todo el tema laboral, la Organización Internacional del Trabajo. Es esta entidad de orden internacional que se encarga de crear cuáles son esas normas, cuáles son esos convenios, cuáles son esas recomendaciones que les dan a los países que hacen parte de la ONU para que puedan ejercer buenas prácticas en el tema de vinculación laboral, ¿sí? Entonces, estas normas internacionales es importante conocerlas. Por ejemplo, tenemos algunas que habla en el convenio 9887 sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, donde la posibilidad de que se puedan sentar tanto trabajadores como empleadores y poder determinar dónde está la dificultad, dónde está, digamos, unas mejores. No solamente es porque la negociación colectiva o la libertad sindical se da cuando hay vulneración de derechos, no, a veces también lo que pretende es mejorar condiciones, entonces dan iniciativas, venga, tengamos en cuenta una motivación para los empleados también puede ser que el día del cumpleaños ellos puedan, sea un día pago, pero ellos puedan estar con su familia. Eso también puede ser, digamos, en la búsqueda de intereses de mejorar esas condiciones de los trabajadores. También en estas normas internacionales hablan el convenio 100 de las condiciones laborales. Entonces, habla de la necesidad de que existan unas condiciones seguras, saludables para todos los trabajadores, donde se protege, donde se hayan unos programas de prevención y promoción en salud, se eviten esos riesgos de accidentes laborales, de enfermedades laborales que se pueden dar cuando desarrollamos una actividad también de forma repetitiva, cuando manejamos cargas de estrés bastante altas, nuestro trabajo es un trabajo bajo presión. Entonces, deben haber unas condiciones también saludables donde el trabajo lo que no se quiere es que deteriore mi condición de salud, sino que me permita alcanzar unos objetivos, ¿cierto? Pero yo nada saco si al final del día voy y logro los objetivos y mi estado de salud pues no es el mejor. De nada estoy haciendo, ¿cierto? Entonces es importante que cuando esté el trabajador, al trabajador se le brinde unas condiciones seguras para que pueda desarrollarse y desempeñarse en el ámbito laboral. En el convenio 1111 habla de la no discriminación, entonces también en esta norma habla de que existan igual de condiciones tanto para todas las personas sin importar su color de piel, su condición política, su religión, existe ningún tipo de discriminación, ni porque es una persona con discapacidad, entonces venga, yo le pago menos porque agradézcame que lo estoy contratando, ¿no? No, la persona, si usted contrata a una persona es porque usted necesita que esa persona venga y le aporte a solucionar una situación o le dinamice un trabajo, una tarea, una función dentro de la empresa. O si no, no lo contrate, ¿cierto? Cuando contratamos a una persona en condición de discapacidad, pues esta persona debe tener unas competencias para poder desempeñarse. Entonces, debe tener también un igual salario. Entonces, a veces también observamos que en el tema laboral, pues se aprovechan mucho de esa condición porque hay unos beneficios tributarios, hay unos beneficios administrativos cuando se contrata a una persona con discapacidad, por ejemplo. Y entonces la persona la contrata y le dice, venga, yo le pago un poquito menos, pero es que yo necesito acceder a ese beneficio, ¿sí? No, ese no es el deber ser. Si yo contrato a una persona, pues es para que haga una tarea, que quizás tenga que hacer algunos ajustes, algunos cambios dentro de la dinámica laboral para que esa persona pueda desempeñar mejor su función. Pues seguramente, pero hoy en día hay muchas entidades, incluyendo dentro de ellas el Interministerio de Trabajo, que brinda también esa asesoría para si hay que hacer algunos cambios, algunas modificaciones para que las personas con discapacidad puedan trabajar, ellos también brindan esa asesoría. Hay ONUs, hay entidades que se encargan precisamente de asesorar a las empresas en ese sentido. También está el convenio, entre las normas internacionales de trabajo, está el convenio 182, que habla de las peores formas del trabajo infantil. Si nos vamos un poquito atrás a la sesión que tuvimos la clase pasada, hablamos que una de las políticas que tenía la Organización Internacional de Trabajo hacía énfasis en la erradicación del trabajo infantil, que el trabajo infantil pues
no aporta a tener unos jóvenes, unos niños y unas niñas con capacidades para desarrollarse en el campo laboral, sino por todo lo contrario, ¿no? Desmejora notablemente esa condición. Entonces, por eso hay que erradicarlos. Los niños, las niñas y los adolescentes deben estarse formando, deben estarse disfrutando de cada etapa de su vida para que puedan llegar con mejores condiciones a lo que después va a ser esa capacidad productiva de cada país. Entonces, por ende, pues hay que cuidarlos. Y recordemos que en nuestro país y en muchos, los niños, las niñas y adolescentes son sujetos de protección especial. Quiere decir que el Estado y la sociedad debe garantizar que ellos tengan acceso a sus derechos y que seamos garantes como sociedad de que efectivamente eso se esté haciendo así. En este convenio 182, lo que se hizo fue identificar son esas peores formas en las que hoy en día vemos que los niños, niñas y adolescentes siguen trabajando, ¿sí? Entonces, dentro de ellos se encontró que la minería a nivel mundial es una de las actividades en las que más se encuentran niños trabajando y no estudiando en condiciones bastante difíciles, donde están todo el día expuestos a accidentes, expuestos a situaciones complejas y por eso pues este convenio 182 lo que pretende es que precisamente se creen políticas dentro de cada país que erradique esas peores formas de trabajo. Ahora, importante establecer cómo estas normas internacionales nacen, de dónde salen, por qué se crean. Bueno, hay todo un trámite que se debe surtir cuando se crea una norma internacional de trabajo. Entonces, tiene en cuenta estos 6 pasos que les estoy presentando en este momento en la diapositiva. Entonces, hablamos que primero se debe identificar el problema. ¿Y cómo se identifica el problema? Pues a la OIT llegan muchas solicitudes sobre problemáticas laborales de todos los países que hacen parte de esta entidad internacional. Dentro de ellas, por ejemplo, llegó que se identificó estas peores formas de trabajo infantil que ha ido creciendo y que pues sin duda pues vulnera todos los derechos humanos, no solamente laborales, sino todos los derechos humanos, porque pues es un trabajo, son unas actividades casi que de sometimiento y de trabajo forzado. Entonces se identificó que estaba ese problema. Después de eso, de identificarse que hay un problema a nivel mundial, una problemática, esta se expone o se discute en una consulta tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una representación tanto de trabajadores como de empleadores y también de gobierno, de entidades que saben y son expertos del tema y se escucha cada una de las posiciones, tanto el sector empresarial como el sector trabajador. Entonces están ahí líderes sindicales, están organizaciones también, y están también pues las entidades, digamos, de gobierno que hacen parte de esta consulta tripartita. Y en esto, pues ya después de esta discusión, se define si efectivamente está esa problemática y en la conferencia internacional que hace la OIT todos los años donde se reúne en Ginebra, Suiza, ya someten a votación que efectivamente se cree ese convenio o esa norma internacional y que sea divulgada y promovida a nivel nacional. En esta conferencia internacional, cuando se aprueba esa norma internacional del trabajo, ¿qué pasa? Pues que los países deben ratificar que están de acuerdo con esa norma internacional. ¿Y esto para qué es importante que ellos lo ratifiquen? ¿Esto para qué le sirve, por ejemplo, a nuestro país que exista una norma internacional? Es supremamente importante, porque no solamente ellos son entidad observadora de que esto se cumpla, sino que también al país le pide, le hace seguimiento y supervisión que efectivamente ese país haga acciones, estrategias, políticas encaminadas a que esa norma internacional se cumpla. Y también le brinda asesoría en cómo la puede implementar. Entonces es muy importante porque es una entidad pues de orden internacional que conoce, experta del tema y que pues para un país, digamos como el nuestro, se vuelve un aliado estratégico en el desarrollo de estas políticas.
Entonces es muy, muy importante. Bueno, esto a nivel internacional. A nivel nacional, ¿cómo funcionan esos mecanismos de defensa? Estas normas internacionales, ¿por qué les hablaba de estas normas internacionales? Porque es importante porque nos brinda esos mecanismos de defensa ya desde lo más alto de mirar que hay unas normas que se deben cumplir y que están consignadas en un documento y que las vigila y las supervisa una organización tan importante como la OIT. A nivel nacional, ¿cómo funciona? Pues también aquí en nuestro país hay unos mecanismos que permiten garantizar esa protección de los derechos fundamentales. Recordemos que los derechos fundamentales son unos específicos que están en la Constitución política, ¿sí? No son, es que resulta que yo voy a trabajar y entonces voy a trabajar y allá no me dan ni onces ni me dan almuerzo y entonces imagínense, no, pues es que a menos de que usted tenga unas condiciones diferentes en su contrato, pues no es obligación del empleador darle once, ¿cierto? Eso no es un derecho fundamental, entonces no aplica un mecanismo como la tutela o el derecho de petición que los vamos a ver, sino que debe ser derechos fundamentales. Y profe, ¿cómo sé que es un derecho fundamental? En la Constitución política están establecidos cuáles son los derechos fundamentales. Entonces, hechos esos derechos fundamentales tienen mecanismos de protección. ¿Cuáles mecanismos? Ustedes ya lo han escuchado, la acción de tutela es un mecanismo de protección que tiene por objetivo precisamente proteger los derechos que están en la Constitución, ¿cierto? Cuando resulten vulnerados o amenazados por acción o por emisión por cualquier entidad pública, ¿cierto? Y el fallo que dé esta acción de tutela que dé el juez, este fallo es de obligatorio cumplimiento. Recordemos que cuando una entidad no cumple con ese fallo, su cabeza máxima, el gerente, el director, es el que sobre el que recae, digamos, esa acción de incumplimiento cuando no se acata la tutela, que en algunos casos, cuando no se acata la tutela, incluso puede tener hasta la privación de la libertad. En ningún caso puede transcurrir más de 10 días en esta solicitud y su resolución. Pero es importante que cuando hagamos una tutela, y acá quiero también hacerle la recomendación, chicos y chicas, en el material de formación que tenemos en la plataforma Sayuna sobre derechos fundamentales, pueden ustedes encontrar un formato muy completo que les va a ayudar si en algún momento ustedes tienen que hacer una acción de tutela. Trae como un paso a paso que ustedes tienen simplemente que cambiar alguna información, pero les va a servir mucho si en algún momento lo llegan a necesitar. Ahí está ese formato, ustedes lo redactan. Una acción de tutela no necesita necesariamente que la haga un abogado. La puede hacer cualquier ciudadano, incluso una persona que no sepa escribir, también puede hacer una acción de tutela. La puede hacer de forma verbal. Entonces, no necesitamos tener un abogado. Cada persona puede hacer una acción de tutela. Cada ciudadano que vea vulnerado o amenazado sus derechos puede hacer una acción de tutela. Y como les digo, en el material formativo es muy importante que ustedes puedan consultarlo, descargarlo y tenerlo en la mano si en algún momento lo llegan a requerir. Entonces es importante que en esa acción de tutela pues siempre tengamos en cuenta pues cuáles fueron esos hechos, qué fue lo que sucedió, cuál es el derecho que está siendo violentado, cuáles son las peticiones, tener claras las pruebas. En una acción de tutela hay que presentar pruebas de esa vulneración de derecho y también pues notificar dónde nos pueden hacer como la respuesta, dónde nos notifican cuál fue la decisión. Es bien importante que cuando hagamos una acción de tutela la estructuremos bien, porque si no está bien estructurada, no está bien fundamentada, no tiene pruebas, pues el juez puede decir que no admite, es decir, no recibe esa tutela porque no procede, no encuentra que hay un derecho vulnerado, entonces simplemente la devuelve. Entonces es importante que cuando tomemos la decisión y veamos la necesidad de hacer una acción de tutela, de utilizar este mecanismo tenga digamos, un muy buen argumento para que el juez efectivamente le dé tránsito y podamos tener un fallo a favor de esa vulneración. Muy bien. Esta acción de tutela, como les decía, se puede presentar de forma verbal o escrita,
puede presentarse a nombre propio o a nombre de una persona perjudicada también. Muchas veces cuando es un menor de edad, pues la persona que tiene la patria potestad puede hacer esta acción de tutela. ¿En qué caso se puede presentar verbalmente? En alguno de estos tres casos. Cuando el solicitante no sabe escribir, puede acercarse a un juzgado y hacerla de forma verbal. Cuando sea menor de edad, pues porque un menor de edad no tiene esa capacidad de poder estructurar de forma, digamos, organizada y lógica de pronto una acción de tutela, entonces escuchan ese testimonio. O cuando haya una urgencia de protección inmediata, pues procede la acción de tutela. Muy bien, otro mecanismo de defensa que existe es el derecho de petición. El derecho de petición es ese medio, es un derecho también fundamental, pero consiste en que toda persona puede presentar cualquier solicitud de manera respetuosa ante las autoridades. ¿Para pedir qué? Para pedir información, para pedir copias de algún documento que necesite, para pedir explicación sobre algún trámite que yo estoy haciendo y veo que como que no evoluciona. ¿Sí? Cualquier solicitud de petición. Estos derechos de petición, hoy en día, las entidades crearon un módulo que se llama módulo de PQR, peticiones, quejas y reclamos. En esas peticiones, quejas y reclamos les dan el mismo trato como si fuera un derecho de petición sin necesariamente que diga derecho de petición, sino que les dan el mismo trato, una solicitud que usted haga a través de una plataforma que tenga X entidad, los tiempos de respuesta van a ser los mismos porque les van a dar ese trato de derecho de petición, ¿sí? Entonces las autoridades tienen 15 días hábiles para responder ese derecho de petición. En algunos casos, estos 15 días no son suficientes. Entonces, si no son suficientes para la entidad lo que hace es que da una respuesta parcial y pide otro tiempo con el fin de tener otros 15 días para dar ya una respuesta de fondo a la solicitud que se está haciendo, ¿sí? Pero pues inicialmente deben ser esos 15 días hábiles, so pena de que de pronto en esos 15 días no sean suficientes para responder esa solicitud. Es importante también que esté muy bien estructurada, que tenga cuál es el objetivo de esa petición, las razones de esa petición, si tengo documentos también adjuntarlos. ¿Qué pasa cuando la entidad no me responde un derecho de petición? Pues ese silencio administrativo, es decir, esa no respuesta, se puede convertir en una prueba para poder dar respuesta a proceder a hacer una acción de tutela. ¿Por qué? Porque como el derecho de petición es un derecho fundamental, si no me contestan el derecho de petición, pues están vulnerando ya un derecho que es el derecho a las peticiones que tiene todo ciudadano de hacer. Entonces, de ahí ya inicia, digamos que se puede interponer esa acción de tutela y ese derecho de petición se puede convertir en una prueba que yo adjunte en esa acción de tutela. Muy bien, otro mecanismo es la acción de cumplimiento. Este es un instrumento un poco más, digamos, grupal, donde varias personas o asociaciones o sociedades pueden exigir que se haga efectivo algún deber o alguna ley que se está incumpliendo. Por ejemplo, en una entidad hicieron vulneración, ustedes se dieron cuenta que están haciendo trámite indebido de la información de los clientes o de los pacientes. Entonces van y comparten esas bases de datos o las personas van y consultan las historias clínicas. Eso es información confidencial y nadie puede acceder o sea, a menos de que sea una orden judicial, nadie puede acceder a esa información y mucho menos compartirla. Entonces, cuando hay una violación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en nuestro país hay una ley de manejo de la información de confidencialidad, ¿cierto? De habeas data, si alguien vulnera esa ley, pues podemos emprender una acción de cumplimiento. ¿Listo? Y también lo que pasa ahí es que esa acción de cumplimiento va dirigida al funcionario como tal y este funcionario de esta entidad o de esta empresa puede ser sometido a procesos disciplinarios y sancionatorios dentro de la misma empresa. Entonces, pues también es otro mecanismo que existe. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar. Aquí ya vamos terminando para mirar cuál es la evidencia que tenemos que entregar.
Esta evidencia es muy sencilla, chicos, muy sencilla. Lo que vamos a realizar, vamos a mirar acá cuáles son los lineamientos generales para la evidencia. El producto que vamos a entregar es un cuadro comparativo. ¿Qué vamos a comparar, profe? Vamos a comparar qué diferencias hay, qué derechos protege, cómo la puedo aplicar, cuál es la normatividad que la sustenta entre el derecho de petición y la acción de tutela. Recordemos que un derecho de un cuadro comparativo es comparar varios elementos. En este caso vamos a comparar qué diferencias hay entre una acción de tutela y un derecho de petición. Y al final ustedes van a colocar una conclusión, ¿cierto? Es importante que lo hagan. ¿Cuál es su punto de vista frente a estos dos mecanismos de protección? Entonces van a hacer un cuadro comparativo, lo pueden hacer manualmente, si quieren pueden utilizar algún mecanismo o una herramienta digital. Eso sí, yo les pido el favor, como siempre lo hemos hablado, que sea de su autoría. Usted puede utilizar una plantilla muy linda, muy hermosa, pero el contenido como tal debe ser de su propia autoría, ¿sí? Sin irnos a copiar, recordemos que eso es plagio, tomar información, la IA está muy bien, investíguela, pero ustedes son los dueños de su propio trabajo y los autores de lo que pues van a hacer. Extensión mínima, una hoja, máximo 2 hojas, entonces ponen su cuadrito ahí un cuadro, puede ser en Word, colocan su cuadrito ahí, al final colocan su conclusión de su autoría. Para hacer envío de la evidencia, pues se deben remitir a la AP8, Derechos Fundamentales, Violación de Derechos del Trabajo, Derecho de Petición y Acción de Tutela. Recordemos que la guía pertenece a la guía 10, que nuestra competencia es la 210, 201, 501. Estamos evaluando en este momento la actividad de aprendizaje 3 y 4 y el instrumento de evaluación es el 01. Fechas, chicos, miremos fechas. Bueno, entonces, esta evidencia ya está habilitada, estuvo habilitada desde las 000 y va a ir hasta el 11 de noviembre. Es decir, que ustedes tienen el fin de semana, si de pronto entre semana les queda un poco difícil, van a tener el fin de semana, sábado y domingo, para que hagan un cuadro comparativo muy bonito, un cuadro comparativo muy claro. En la guía ustedes van a poder encontrar digamos, algunas preguntas. Yo ahorita aquí, espérame a ver si les muestro cómo está la guía. Bueno, aquí el pantallazo, que estamos en la P8. Ustedes se van a dirigir allá donde dice violación, derechos del trabajo, para que hagan la entrega de la evidencia. Ahí está, hay una guía para cómo se hace un cuadro comparativo y está también el instrumento de evaluación, que también lo pueden descargar, pero quiero mostrarles antes de finalizar y pasar a las preguntas, quiero mostrarles un poquito la guía para que ustedes puedan, pues ahí tener como claridad. Regálenme un segundito, aquí les voy a compartir la guía. Bueno, esta guía ustedes saben que está en la plataforma Sayuna. Es la guía 10, ahí están todas sus evidencias que deben entregar en la guía 10. La de derechos fundamentales incluso está aquí con este color fucsia, donde ustedes lo pueden ya identificar, y aquí abajito aparece ejercer derechos fundamentales también con el mismo color para que no se me vayan a perder, y ahí habla todo lo del cuadro que deben hacer, la descripción, derechos fundamentales. Mire, incluso aquí trae el link donde ustedes pueden consultar los documentos ahí en la plataforma de Sayuna. Hay un cuadro aquí ya, si ustedes pueden tomar está perfecto. ¿Qué es la acción de tutela? ¿Qué es el derecho de petición? ¿Cuáles son las características del uno y el otro? ¿Qué derechos protege el uno? ¿Para qué sirve el otro? Y ese es el cuadro. Y la conclusión final. Listo, chicos. Es una evidencia realmente muy sencilla la que van a elaborar ustedes, pero es muy importante para que hagamos un reconocimiento y una profundización sobre los términos de estos mecanismos de defensa, que no solamente en el ámbito laboral les van a servir, sino que también si en alguna situación de su vida personal, en el tema de salud, educativo,
ven la necesidad de utilizar una acción de tutela o un derecho de petición, lo pueden utilizar. ¿Listo? Precisamente esta competencia es para que ustedes tengan todos estos instrumentos, los conozcan, los reconozcan, se apropien y, ¿por qué no? Si en algún momento los necesitan, los puedan llevar a cabo. Bueno, entonces aquí está en la guía, está la guía aprendizaje 9, que ya la van a encontrar ustedes en plataforma en la fase, en la AP8. Bueno, chicos, entonces abrimos el espacio para dudas e inquietudes. ¿Hay dudas, preguntas sobre la evidencia o sobre las otras evidencias también? Han estado muy juiciosos algunos entregando, todavía faltan algunos aprendices porque nos entreguen evidencias de las actividades de derechos fundamentales. Los invito a que se pongan al día. ¿Todo quedó clarísimo? ¿O me Sí, quedé señora. todo solita? Ah, bueno, Johanna. Sí, señora, Gracias. Gracias, Freddy. No, Ronald, perfecto, listo. Entonces, cualquier duda, ustedes saben que también estamos en la mensajería interna y en Sayuna, me pueden escribir un mensajito o a través de WhatsApp, ahí en el grupo también encuentran mi contacto o un correo. Lo que requieran de asesoría para el desarrollo de su evidencia, con todo gusto estamos aquí prestos. Entonces, les deseo una feliz noche, un feliz descanso. Gracias por su participación y pues desearles los mejores éxitos en lo que queda ya de su proceso formativo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Aquí me dice, perfecto, yo estoy un poquito atrasada, pero ya estoy en ello. Muchas gracias. Listo, sí, no te atrases, por favor. Aquí con más impulso estamos finalizando. Por favor, dale con toda, que la idea es que queden al día antes de que se termine el año con todas sus evidencias. Entonces, una feliz noche, que descansen mucho. Cualquier duda, ahí estamos. Bueno, Steven, feliz noche, que descanses.